la renuncia de un juez penal de la localidad de Reconquista, que, bueno, ha observado determinadas cuestiones en el funcionamiento del Poder Judicial, con los cuales lo llevó a tomar una decisión drástica, que fue renunciar a su cargo de juez para dedicarse a otra cosa, porque, bueno, no confía en la justicia. ¿Qué nos queda a los mortales, simples mortales, si un juez no confía en la justicia? Lo escuchamos. Hola, ¿qué tal? Buenos días y bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. No, por favor. Bueno, cuéntenos, ¿qué lo tomó, qué lo llevó a decidir presentar la renuncia como juez en la justicia de Santa Fe? Mira, fue un camino, te diría, como una pendiente que fue, también tuvo algunos momentos particulares que fueron empujando cada vez más la decisión, pero la cuestión fue paulatina. Es interesante el título del programa de ustedes, porque de hecho hace poco escribí un artículo que se llama Culpable hasta que se demuestre lo contrario, Ujú. y analizando los fallos de las cámaras de apelación de la primera y cuarta circunscripción de Santa Fe, y justamente eso fue una de las cosas que me fue desencantando, digamos, de la justicia. O sea, fui percibiendo cómo, estando ya en el cargo de juez, digamos, notaba cómo eh, lo que debería hacer la justicia, que es investigar adecuadamente, llevar a juicio casos con buena prueba, bien construidos desde la teoría del caso de la acusación, no se daba, llegaban casos muy mal investigados, que terminaban concluyendo en sentencias condenatorias, muchas veces igual, y los que no, los que concluían en sentencias absolutorias, que en nuestra circunscripción hubo muchas, luego las cámaras revocaban esas sentencias con fallos, desde mi punto de vista, sumamente cuestionables, tanto desde el punto de vista técnico como desde el punto de vista ideológico. Entonces, eh, la verdad que como que eso me fue desencantando laboralmente, me fue desencantando el uso desmedido de la prisión preventiva. Al comienzo del sistema la prisión preventiva se empezó a usar como correspondía, y luego por una cuestión, entiendo yo, de presión social sobre los fiscales, y luego trasladada hacia los jueces, y que nunca supimos tampoco los jueces frenar y poner el coto que había que poner. Se empezaron a tomar prisiones o a disponer prisiones preventivas cuando el riesgo de fuga o de entorpecimiento probatorio no era tal como para necesitar una prisión preventiva. Claro. A su vez, se empezaron a usar esas prisiones preventivas como método para obligar a los imputados a ser abreviados, porque en cierto modo se utiliza la prisión preventiva para que el imputado diga, bueno, me conviene firmar un abreviado por 3, 4 años, Y sale, y no pasar 2 años claro. en la cárcel, igual en prisión preventiva, para que después en un juicio me condenen a 10, porque sabe que lo van a condenar, sea o no culpable. Sí. Entonces, todas esas cosas la verdad me fueron desencantando, como te digo, Ujú. y puntualmente hubo un caso en concreto, un hecho de presunto abuso sexual, desde mi perspectiva y la de los demás integrantes del tribunal, porque es un tribunal colegiado, entendimos que correspondía absolver, porque había muchísimos indicios que hacían presumir que podría tratarse de una falsa denuncia, Ujú. de un relato inducido en el niño que supuestamente había sido víctima. Lo entendimos así, de hecho lo pusimos en la sentencia. Obviamente el hecho pudo haber pasado, eso es algo que la gente tiene que entender. Uno nunca puede decir tal hecho no ocurrió, pero Ujú. sí lo que dijimos en el fallo es, con todas las dudas que surgen, no alcanza para condenar, claramente, porque el beneficio de la duda beneficia al imputado, y aún así la Cámara revocó ese fallo con también una sentencia de segunda instancia muy mala, en el cual refieren cosas que ni siquiera ocurrieron en el juicio, que por otro lado también hay que tener en cuenta que la Cámara no presencia el juicio. La Cámara lo único que hace es escuchar los agravios, digamos, de las partes. Ujú. Entonces, que la Cámara, en un caso que para un tribunal de primera instancia, que sí presenció el juicio, había sido tan claro que había dudas, muchas dudas, como para poder condenar, y por eso absolvimos,
que la Cámara no solo revoque el fallo, sino que ni siquiera disponga a realizar un nuevo juicio, sino que disponga directamente la condena del imputado, fue como una circunstancia que yo, bueno, en ese momento hablé con mis colegas, con compañeros de trabajo, y les dije, bueno, esto, si ya en este caso condenamos igual como Poder Judicial, ya está. El imputado realmente es una ficción esto de que se hace un juicio y que tiene derechos y que tiene posibilidades de defensa, porque ya si en un caso así, que insisto, quizás el hecho ocurrió, pero claramente no fue acreditado en juicio, se imponía necesariamente una absolución, y aún así se condenó. Entonces fue como la gota, una de las gotas que rebalsó el vaso. Luego de eso ocurrió otra circunstancia en diciembre del año pasado, que un fiscal de ahí de Reconquista intentó apartarme de un caso. Para eso no sé si calificarlo como amenaza, bueno, la justicia lo está investigando como amenazas de hecho, pero me dijo que mi carrera estaba terminada, que concurse en Córdoba o en Entre Ríos, porque en Santa Fe se me iba a terminar el trabajo o algo así, que me aparte de ese caso, y bueno, esa fue la amenaza concretamente, digamos, y ese fue esa sí fue la gota que rebalsó el vaso, porque es como que me puse a pensar y digo, bueno, ya no estaba de acuerdo con un montón de cosas que pasaban en la justicia, ocurre esto que ya me pareció un montón, digamos. Claro, sí, y, traspasó todos los límites. Y sí, era ya más digamos, de lo imaginable en la función que uno realiza, viniendo un fiscal, digamos, porque uno dice, bueno, presiones uno siempre va a tener y las tolera, y desde el minuto uno que arranca como juez hay presiones y circunstancias así, pero ya viniendo del propio órgano acusador era un montón. Y para colmo en ese momento, y es como que eso fue lo que me terminó de decantar hacia la idea de alejarme de la justicia y del Poder Judicial, es que yo digo, bueno, este hecho lo tendría que denunciar, lógicamente, porque es algo gravísimo. Y me puse a pensar y digo, ¿y qué? ¿Y lo voy a denunciar para que lo investigue quién? El Ministerio Público de la Acusación. Claro. Que sabía que no daba por hecho que no iba a hacer nada, y que esta persona, de hecho, en su amenaza presumía de tener vínculos políticos, de poder hacer lo que quería, y digo, y si lo dice es porque lo cree y porque sabe que es así. Entonces digo, ¿qué voy a denunciar? Y a la vez digo, y si no denuncio estoy descreyendo de la justicia en la que trabajo. Entonces fue como que ahí me termina de caer la ficha, podríamos decir. Claro. Y digo, bueno, si no creo ni yo mismo para la defensa de mis derechos en la institución en la que estoy trabajando, ¿qué hago trabajando acá? Claro. Y en ese momento tomé la decisión definitivamente de renunciar al Poder Judicial. Uh-huh. Ahora, usted menciona los vínculos políticos, ¿no? Esto es algo que estamos viendo muy a menudo. Bueno, esto acá se disparan un montón de cuestiones para analizar. Una, la función de los fiscales, que, bueno, son quienes están encargados de realizar la persecución penal, ¿no? Pero por otro lado, también se ve esta situación de que en muchos casos hay errores en la función de los fiscales, en su quehacer en la investigación de las causas, y no asumen esos errores. Por ejemplo, esto que usted dice, encarcelar a una persona con una prueba muy endeble y que no reconozcan que en un cierto punto se han equivocado de persona, o que no existen las pruebas suficientes, o que esa persona fue acusada falsamente, y no hay una postura de decir, bueno, no, está bien, estas personas no es la que cometió el delito, hubo un error en la investigación, asumir esa responsabilidad y hacer verdaderamente justicia, sino que insisten en su teoría, aunque sea acomodándola de cualquier forma para lograr la acusación y la condena, inclusive hasta a veces de personas inocentes. Sí, bueno, eso, a ver, en situaciones normales es una causa incluso de sanción o posible destitución de un fiscal. A ver, un fiscal tiene un deber de objetividad, y no por una cuestión ética o moral que ya de por sí debería tenerla. Es decir, cualquier ser humano debería tener un mínimo de ética que lo lleve a no encarcelar a una persona que podría ser inocente. Partamos de esa base. Pero no es solo la ética que lo exige, sino que la propia ley, la 13013, que es la ley orgánica del Ministerio Público de la Acusación, exige como una de las condiciones de los fiscales que trabajen con objetividad.
y no hacerlo constituye una falta. Yo en muchos casos he visto que esa objetividad no existe, y es algo que se lo pueden consultar a cualquier defensor, o incluso jueces, o incluso otros fiscales, que sí trabajan con objetividad, porque hay muy buenos fiscales también, esto hay que decirlo. Claro. Pero muchos carecen de esa objetividad y ven el proceso penal como una cuestión de, bueno, un partido de fútbol, de ganar o perder, cuando en realidad por el tipo de consecuencias gravísimas que tiene un proceso penal para la sociedad en general, pero también para cada individuo que se ve sometido a un proceso penal, no debería verse la justicia en términos de, bueno, gano o pierdo un juicio, sino en términos de, bueno, hago lo posible para que se haga justicia, lo cual debería llevar a un fiscal a que cuando advierte que no cuenta con elementos suficientes como para acusar, o no cuenta con elementos suficientes para sostener una acusación, incluso ya habiendo acusado y llevado el caso a juicio, decir, bueno, solicito la absolución, no se va a morir nadie. De hecho, yo creo hasta que eso habla muy bien de un fiscal. Claro. Que un fiscal diga, no, acá ni siquiera tiene que decir me equivoqué, digamos, porque quizás no se equivocó, quizás la prueba con la que contaba en un comienzo rendía más de lo que él pensaba que podía llegar a rendir luego en juicio, y después en juicio esa prueba se cae, o puede ocurrir que tenía una teoría del caso sólida y surgen evidencias nuevas que dicen, bueno, no, en realidad no iba por este lado la cuestión, y entonces hay que archivar el caso, o hay que cambiar de imputado, o hay que solicitar una absolución. Claro, Lamentablemente sí. eso no ocurre Claro. en un montón de casos. Claro, no, eso es lo que estamos viendo, que hay muchas personas, inclusive condenadas sin prueba, mucha gente en prisión preventiva sin pruebas, o con pruebas que efectivamente demuestran la inocencia de estas personas. Eso es muy grave. Sí, a ver, en la ciudad de Santa Fe ha habido denuncias incluso por fiscales que desaparecen pruebas, que tienen, qué sé yo, cámaras de seguridad y no las resguardan, porque saben que pueden ser contrarias a los intereses de su teoría del caso, y entonces, y de hecho de esto hay denuncias incluso ante la Comisión de Acuerdos, que nunca han tenido el más mínimo trámite. Claro. Entonces el problema claramente existe, y bueno, es como que en cierto punto todos de alguna manera hemos sido culpables desde nuestro lugar cada uno de que esto llegue a este punto. Y lo digo porque yo también como juez, cuando empecé a trabajar de juez, dije, bueno, yo prisiones preventivas voy a dar únicamente cuando correspondan, cuando haya un peligro de fuga, un entorpecimiento probatorio. Y después uno va, bueno, vas viendo que si das la libertad, la Cámara te revoca y te matan en todos lados, y decís, bueno, evidentemente no tiene sentido que dé la libertad, porque igual lo van a revocar de acá a 2 semanas, doy la prisión preventiva, pero exijo que el Ministerio Público trabaje rápido. Entonces, en la próxima revisión le doy la libertad si no avanzaron. Y le das la libertad y también la Cámara te lo revoca, porque el tipo tiene que estar preso sí o sí hasta que lo condenen, independientemente de que haya riesgo o no. Entonces, bueno, son todas circunstancias que yo creo que hay un montón de factores. A ver, yo creo que en un principio el sistema, cuando arranca así medio de sopetón, digamos, de un momento para el otro, con muy buenas intenciones y con ánimos de evitar la impunidad, se empezó a bajar mucho la exigencia de prueba a la hora de condenar. ¿Y qué pasa? El tema es que eso no fue mejorando con el correr del tiempo, entonces eso llevó a que pasen los años y cada vez con peor prueba se sigan obteniendo condenas, y eso lógicamente lleva también a un círculo vicioso, porque si uno se coloca en el lugar del fiscal y dice, bueno, yo no necesito una investigación de 100 puntos para lograr una condena, con una investigación de 80 alcanza. Claro. Y bueno, en el próximo caso estoy un poco más apurado porque ya tengo una sobrecarga de trabajo y mi investigación tiene 70 puntos, y bueno, y obtengo una condena igual. Y después ya tengo 60 puntos y obtengo una condena igual. Y después ya llega un punto que la investigación es pésima y se sigue condenando igual. Claro. Con el agravante de que
y esto también es real, el Ministerio Público tiene un vínculo con los medios y con la opinión pública, con la prensa, etcétera, que hace que cuando en algún caso excepcionalmente se dispone una absolución, justamente por causa de una investigación mal desarrollada o similares, en la prensa eso se refleja como que el juez fulano de tal absolvió a un peligroso violador, por ejemplo, y no se Claro, dice, bueno, no se dice se absolvió a fulanito, o porque puede ser inocente, que también es una posibilidad, o porque quizá era culpable, pero está muy mal hecha la investigación y no había elementos para condenar. claro. Después Eh, el reclamo cae exclusivamente sobre los jueces, nunca sobre los fiscales. y en el 98% de las oportunidades sí, por esto que te digo de que el Ministerio, bueno, a ver, no sé si en Rosario ocurrirá lo mismo, en Santa Fe el Ministerio Público hace pauta publicitaria, que a mí me parece un delirio, digamos, como ciudadano, como santafesino, pagar mis impuestos para que parte de esos impuestos vayan a que el Ministerio Público haga pauta publicitaria. Claro, Cuando uno dice, bueno, el impuesto del ciudadano destinado al Ministerio Público debería ser destinado a las investigaciones, a fortalecer a la policía de investigaciones, a fortalecer qué sé yo, a tener buenas cámaras GS, las cosas así, y no a que se haga pauta publicitaria. Entonces, es como, son muchas circunstancias, digamos, que se pueden analizar sobre esto, pero que a la larga, en definitiva, todas apuntan a que tenemos un sistema que no está funcionando bien. Desde mi punto de vista, obvio, esto es una opinión personal y pueden haber opiniones disidentes que digan, no, el sistema funciona fantástico y bueno, y tendrán sus razones para creerlo. claro. Y entonces acá podríamos decir que la independencia de la justicia no está no es muy independiente. No se está Y a ver, cumpliendo la independencia en ese sentido. Por esta a ver, injerencia de lo político, bueno, lo mediático. Acá se mezclan un montón de cosas que me parece que hacen que la justicia, la independencia que necesita la justicia para resolver determinados casos está siendo influenciada por algunas otras cuestiones. a ver, la independencia judicial es algo sumamente frágil siempre, sobre todo en sociedades como la nuestra, que nunca hemos terminado de tener una idea de institucionalidad y de una democracia y republicanismo plenos. Entonces, todos los políticos que han pasado por la Casa Gris o la Casa Rosada, o en cualquier provincia, digamos, del país que sea, y en el país en sí, han intentado de alguna u otra forma tomar el Poder Judicial en sus manos, con honrosas excepciones. Wiener, por ejemplo, se me viene a la cabeza, que fue quien instauró un Consejo de la Magistratura por decreto, autolimitando sus facultades como gobernador para nombrar jueces, y creo que fue uno de los gobernadores que tuvo un acto de grandeza enorme y pocas veces visto en ese sentido, de querer él mismo garantizar la independencia del Poder Judicial. Pero después lo que se ve es la tendencia contraria. De hecho, la reforma de nuestra Constitución deliberadamente busca terminar con la independencia judicial. Y Desde hay el una momento en que concentración ahí de poder en el Ejecutivo, ¿no? En esta reforma que... sí, absolutamente, pero tampoco, a ver, no estamos contando un secreto ni diciendo nada, Sí. nada tras bambalinas, o sea, es lo que deliberadamente hace la Constitución, porque está escrito así, digamos, pone la designación de jueces en manos del Ejecutivo directamente, con un órgano asesor que solo Dios sabe qué funciones cumplirá, que va a depender plenamente de lo que diga, quiera y haga el gobernador de turno, sin ningún tipo de límite. Un ejemplo que se ve es lo que está haciendo el actual gobernador de turno, que por ejemplo suprimió los órdenes de mérito en los concursos. Entonces se presentan 30 personas a concursar y da lo mismo el que haya salido primero o el que haya salido 30º, que el gobernador puede elegir igual a quien quiera. Entonces eso conspira claramente contra la independencia judicial. Y el otro momento clave que hace a la independencia de los jueces, y como consecuencia de la independencia del Poder Judicial, que es la remoción de los jueces, también se ve afectada en la nueva Constitución, porque se pasa a tener un consejo, un órgano de remoción
compuesto por 7 miembros, de los cuales 4 son políticos. Entonces, la política va a tener una mayoría absoluta inmediata para poder remover a cualquier juez, que puede ser un mal juez, y esperemos que sea que lo usen para remover malos jueces, o puede ser un juez que les resulte incómodo al poder por la razón que sea, porque haya condenado a un empresario amigo de, porque haya condenado a un hijo de, o porque esté molestando de alguna manera y se lo quieran sacar de encima. Entonces, todas estas circunstancias son gravísimas y van a conspirar claramente aún más a lo que hace a la independencia del Poder Judicial, de lo que ya está en estos momentos siendo atacada, digamos. Claro. Doctor, en el inicio usted me comentaba, bueno, el tema de los fiscales y demás, que no, a veces no tienen determinadas pruebas y igual continúan con su teoría del caso, y a veces son un poco endebles estas pruebas para presentar un caso y una acusación concreta hacia alguna persona. Ya se implementó el juicio por jurados en la provincia de Santa Fe. ¿Usted cree que esto es mejor para la administración de justicia? ¿Esto le exige más a los fiscales? Porque, bueno, hay dos bibliotecas, como siempre, ¿no?, en el derecho, y algunos dicen que esto va a ser mejor, una democratización de la justicia y demás, que el pueblo participe, y por otro lado no, porque se dice que no están garantizadas, bueno, todos los derechos de las personas acusadas y demás. Pero esto puede ser una exigencia mayor para los fiscales al momento de presentar su teoría del caso y las pruebas que justifiquen esa teoría. Yo estoy absolutamente convencido de que sí. A ver, la presentación ante un jurado exige mucho mejores fiscales y mucho mejores defensores. E incluso exige un muy buen juez del debate para crear las instrucciones para el jurado y para dirigir justamente el debate. Yo creo que es muy positivo en ese sentido, y sobre todo también porque quita uno de los factores que pueden llegar a influir en la justicia, que es la presión de cualquier tipo. A ver, un ciudadano va, se sienta ahí, resuelve como su conciencia le dice que tiene que resolver, se va a su casa y listo, y no ve nunca más a esa gente, ni tiene ningún vínculo con nadie ni nada, cosa que claramente no pasa con un juez. A ver, a mí me ha pasado siendo juez, te pongo un ejemplo muy concreto. En la primera audiencia preliminar que tuve era un caso sumamente grave, era un femicidio de una niña que había desaparecido, estuvo un tiempo largo desaparecida. Bueno, terminé encontrándola, la había asesinado a un profesor de educación física con el que ella tenía relaciones, y la acusación estaba mal hecha. Y era mi primera preliminar, y yo, la conciencia y mis conocimientos del derecho me decían: esto hay que rechazarlo. La termino rechazando, obviamente, porque era lo que correspondía, pero lo hice con miedo, te soy sincero, porque digo, bueno, yo rechazo esta acusación y ¿qué me garantiza que no pidan mi destitución, o que salgan a decir, no, este juez no tiene perspectiva de género, no, este juez, ¿entendés? Claro. Entonces, y te digo, yo ahí resolví como creía que tenía que resolver, con miedo, pero lo hice, y con esa sensación de que, bueno, hasta que no pasó un mes y medio, que se calmaron las aguas y que se entendió por qué había resuelto como resolví, que me puede quedar tranquilo, estuve con el corazón en la boca, digamos. Claro. Y eso a un ciudadano no le pasa. El ciudadano va, si lo convencen, entiende que corresponde condenar, y si no, absuelve. Y son 12 ciudadanos. Entonces, el hecho de que sean 12 ciudadanos también suma en este sentido, de que, bueno, vos tenés que convencer a 12 personas de la culpabilidad del imputado. No son uno o 3 personas que resuelven esto. Entonces yo creo que es muy positivo, y es como una enorme barrera, y de hecho el juicio por jurado históricamente, digamos, en su concepción en el siglo XVII, surge como un freno al poder estatal, un freno al poder del Estado, en el sentido de que es la propia sociedad la que toma esta determinación de condenar o eventualmente absolver. Así que yo sinceramente soy muy auspicioso. Lo que pasa es que nuestra provincia
recién se está implementando para un número de delitos sumamente bajo, que está bien porque lógicamente requiere cierta práctica ir viendo cómo funciona el sistema, Claro. pero bueno, hasta que se implemente a todos los delitos o por lo menos a la mayoría, van a pasar años, quizás, no sé, más de una década. Claro. Bueno, doctor, para cerrar, si le quedó algo para comentar o alguna reflexión sobre el tema. No, creo que hemos charlado un poco de todo. Agradecer nomás por la invitación y bueno, sí invitar a la gente que escucha siempre y que está pendiente de este tipo de cosas, a que se involucren, que exijan a sus autoridades. A ver, una cosa que a mí me preocupó muchísimo, ya que hablamos de la Constitución, es que solo un 50 y pico por ciento del padrón haya ido a votar para algo tan grave y tan importante como es la reforma de una Constitución de una provincia. Y es como que tenemos cierta apatía por ahí como ciudadanos porque pensamos que, bueno, a mí no me va a tocar un problema penal o no me va a tocar que la justicia resuelva en forma injusta o me da lo mismo que pase porque es algo ajeno, y no es algo ajeno. La justicia realmente rige nuestras vidas desde que nacemos hasta que nos morimos, tenemos contacto con el sistema de justicia y por eso es importante tener un poder judicial de calidad. Bueno, muchísimas gracias, doctor, por esta comunicación con Se Presume Culpable y bueno, estaremos seguramente... Bueno, ahí pasaba el doctor Santiago Vanegas, ex juez penal de la provincia de Santa Fe, quien presentó su renuncia por, bueno, descreer del Poder Judicial, de lo que ocurre en el día a día del Poder Judicial, en la administración de justicia a la cual estamos todos podemos estar sometidos en algún momento. Y bueno, alarmante las declaraciones que hace el doctor Vanegas. Creo que esto va a generar, tendría al menos que generar algún tipo de repercusión en distintos estamentos del Estado.